podré olvidar esta palabra. Mitra. Es el templo de las emanaciones. El templo de las emanaciones en una forma que no podría olvidarse jamás. ¿Cómo se verifica la emanación de lo cósmico hacia lo objetivo y subjetivo? Simplemente lo masculino en persecución de lo femenino y lo femenino en persecución de lo masculino, eternamente, por siempre, a través del tiempo y de las edades. Son series serpentinas. Hacia abajo figuran cuatro como las cuatro serpientes de la cámara. Arriba tres. Más arriba están series de cruces, representando la armonía de las contrarios sobre esas serpientes para poder generar, engendrar, crear, conseguir, sentir, amar, vivir y concienciar. Eso es mito. Parece que fuera el templo más fresco. Pero yo me quedé observando. No es el más fresco. Puede ser el más antiguo, pero es que la atmósfera es seca. Por lo tanto, las piedras no han recibido ninguna humedad, de lo que hace que se destruyan las cosas por la acción del oxígeno en ellas. Pero no estoy en clase de bioquímica. Hay 6 gran falos. Y al pie de cada falo está un té. Aquí está el pantalén y aquí está el té. Y cuando regulamos estas figuras en Tikal, y entonces hago esta correlación para regresar a Tikal. En Tikal encontramos los 9 falos con sus respectivos té frente a la pirámide de los caballeros Águila y de los caballeros Jaguar. Aquello y esto, allá en emanaciones y aquí en creación perenne. Allá en movimiento cósmico y aquí en creación formal. Y en Tikal, ¿qué hay en Tikal? El más alto campo magnético que dejaron los antiguos para nosotros, como nadie puede imaginar. Las hermanas experimentaban un verdadero sentido místico al entrar al templo, donde Ari Chantin y Sayer Antin estaban maravillosamente representados. ¿Qué es Ari Chantin? El rostro inmenso. ¿Y qué es Sayer Antin? El rostro como reflejo en la creación. Allí, como en el tiempo anterior, hicimos una ceremonia para cargarnos de este divino fluido. Esto está ya representado en Mitra, el mundo de la federación, en lo cósmico. Allí está objetivado en el microcósmico. Allí está la gran figura jerárquica del Baphomet, el Baphomet del templo, la base del conocimiento de toda ciencia verdadera. ¿Qué es el Baphomet? Es el enano de Usmal, el encarnar maravillosamente del Cáprido por ser de un vigor reproductor extraordinario. Allí estuvimos de nuevo. Como figura jerárquica pedía una hermana que se colocara en el lado izquierdo de la figura y yo me puse al otro lado para presentar lo positivo de la figura y tomar algunas fotografías. Es el enano de Usmal, es la figura jerárquica de Mitra. Es lo masculino y lo femenino en permanente acción para hacer posible todas las cosas. Es una sabiduría, hermanas y hermanos, que no deja absolutamente ningún vacío, ninguna duda, ninguna incertidumbre. Allí lo hemos objetivado los objetivos de la naturaleza. ¿Y quién después de contemplarlo podría dudar que la tradición esotérica del homosexualismo es lo más sabio y lo más perfecto que tiene la humanidad para comprender los misterios de la vida y del ser? Por la tarde, después de haber contemplado la figura jerárquica del Baphomet, después de haber estado magnetizando nuestra personalidad psíquica, física y moral en el templo vertical, triangular, con un Santerectus de un 6, entonces salimos a pasar por la tarde. Estaba hablándoles a los hermanos de los sagrados de la esfera de Yesod. Estaba hablándoles a los hermanos de la importancia de saber utilizar místicamente el fuego creador de la vida. Y en ese momento, los hermanos lo vieron, no se trata de alegorías, los hijos, los salamandras, grabaron en las nubes la figura exacta del árbol del conocimiento. Que se pongan de pie, por favor, las hermanas y hermanas que contemplaron aquello. Ahí tienen ustedes. Cuando hablábamos de eso, muchas gracias, cuando hablábamos de eso, los hijos y las salamandras hicieron la figura jerárquica perfectamente visible y estructurada de las vértebras sacras allá en las nubes. Por eso los hermanos nos estaban observando y querían ayudarnos. Sí, ustedes están diciendo la verdad. Así está la figura.
en la altura del ser. Eso quiere decir la palabra pecado. La ley misma vemos que nunca se define en esa nación. Enmienda, admirada. La serpiente de los cuatro mundos, en los tres mundos, la cruz de los elementos cruciales de estas dos serpientes, creando todas las cosas, y los seis pares hieráticos y sorteables, creando en los seis mundos, más que pares que establecerán. Este es el día. Llegan a un lugar maravilloso. No tiene nada que ver propiamente dicho con la sabiduría que estamos tratando de esbozar, pero es algo digno de ver. El árbol de Tulsi es un árbol gigante. 5 hombres, tocándose los extremos de su dedo, le alcanzan a cubrir en modo punto el frente de un aspecto solamente del árbol. Los botánicos dicen que el árbol, estudiado muy detenidamente, podría considerarse de unos 2000 años. El maestro de la Costa y la maestra Romarski consideran que el árbol tiene 7000 años. El árbol fue sembrado por un terofante que, viviendo de Tula, trajo la semilla y la depositó allí como un símbolo representativo del árbol de la vida. Este árbol tiene una idea inconcebible. Cada rama, cada brote irradia vida, irradia poder. Tiene un hijo, está a corta distancia de él, llevando un desarrollo fantástico verdaderamente. El árbol es sagrado, así lo consideran los habitantes de la región. Nosotros con un poco de abuso cortamos una varita, ya menos me traje una hojita. No es superstición, es simplemente simpatía. Porque lo grande del hombre está en su exterior, en su corazón, en su conciencia. El árbol de Tule, de la Tule de Jana, el árbol de la vida. Trajeron y dejaron el poder representativo de la energía de la vida. Depositar allí con ceremonia mágica y cargar el poderoso magnetismo del hierofante en relación con el magnetismo solar para que este árbol se eternizara a través del tiempo y del espacio y fuera la demostración viviente de lo que es el magnetismo manejado por un gran. Esa es la cuestión. Admirable, pues, siempre recibiendo a ese poder maravilloso. Luego nos dirigimos a la capital y pasamos hacia Teotihuacán. En Teotihuacán las cosas son distintas. Allí se rinde culto a la naturaleza en sí. Allí está la representación viviente del estado de los 12 signos zodiacales. Allí está el sol, Tonatiuh, cuya pirámide es inmensamente alta. He subido ya algunas veces y en esta ocasión dejé que los hermanos que hicieran de los centros. Frente a la pirámide del sol está la pirámide de la luna y hay una amplia avenida que los antropólogos consideran que era el camino de los muertos. Y era simplemente el lugar de las grandes ceremonias, donde los hierofantes se enseñaban que de la luna femenino y del sol masculino se abre el camino de la sabiduría para penetrar los mundos más espirituales y metafísicos. Mientras que abajo, en Tikal, está el culto del Kukulcán, de la serpiente creadora, maravillosamente representado en el símbolo hierático del Baphomet. En San Juan de Teotihuacán está la sabiduría de los caballeros olmecas o meteoros. Y allí viene una de las grandes cosas de la sabiduría de los olmecas. Los olmecas unían la sabiduría de los toltecas con la de los mayas. Es decir, el conocimiento de la conciencia con el de la energía. Y entonces que el Zacual es su Dios, que equivale al Cristo. Que está en su nave sagrada y coax serpiente, la serpiente global. Pero ahora tiene el concepto de la sabiduría del tiempo, de la
de la vida manifestada de los seres y de las cosas. Se da cuenta que la cultura de los olmecas, que tenía por deidad a Ometeotl, era la dualidad de la naturaleza, era lo espiritual y lo sustancial, que es lo que hace posible todas las actividades de la naturaleza sin excepción alguna. Esto es lo que de forma un tanto desvanecida consideraron los egipcios como el dios Ra, o sí, preguntando él. Pero aquí entre los olmecas estaba claro, es el magnetismo solar penetrando en las entrañas de la tierra como gran madre para hacerla fecunda. Y en latín, esta palabra es la omnipresencia. Para los indios es el nombre de la divinidad. Para los olmecas es la unión de lo espiritual y lo formal para hacer posible todas las cosas. Es la unión de las sensibilidades con la divina energía de Yesod para hacer que el hombre se divide a través del tiempo y del espacio. Y ahí la grandeza de los olmecas. Es la grandeza del concepto científico y esotérico de los olmecas para dejar a la humanidad viviente. Es ahí que aquel templo de Tonatiuh, el sol, de Teotihuacán, lugar de dioses, es algo maravilloso desde el punto de vista del esoterismo tradicional. Y alrededor ya no hay 4 estrados sino 12, para indicar cada uno de aquellos la estructura energética de la energía zodiacal y el sol en el centro. Al otro lado está la luna. Su nombre. Y entre los dos se verificaban todas las mutaciones de la naturaleza. Y entre lo masculino y lo femenino se verifican todas las transformaciones de la naturaleza y de la vida. Y entre el divino Padre Sol con su magnetismo y la divina Madre Tierra se verifican todas las mutaciones que hacen posible la existencia de todos los seres, vegetales, animales, hombres, superhombres, etc. He ahí la sabiduría olmeca. He ahí la grandeza de la cultura atlántica. Después de aquello, ir a un lugar donde solamente había una pirámide derruida y no había la pena. Entonces, era mejor viajar a Tula. Tula, la primera ciudad de Atlántica. La energía generativa convertida en una palabra divinizada por la sensibilidad y el sentimiento para transmitir la verdad a la generación de discursos. Eso es Tula. Allá arriba, Tula. El templo de la sabiduría. Hay 5 estratos o bases que sirven de fundamento a la plataforma del templo. Son los 5 tatvas del oriente, los 5 éteres del señor Heimdall, los 4 y el éter en sí mismo. Sobre eso está construido el templo. Allí están los 4 gigantes de Tula. Son 4 adeptos representando cada uno su realización sobre la energía de un elemento: tierra, agua, aire y fuego. Detrás hay 4 columnas, representantes de esos mismos elementos en el mundo animal y vegetal. Y delante están las 2 columnas para mostrar objetivamente que el poder masculino y el femenino son los reales poderes de la naturaleza y de la vida en el hombre, el cerebro y el corazón. He ahí el templo de Tula. En el templo de Tula me entretuve bastante en hacer una exposición lo más gráfica posible, haciendo objetivo lo subjetivo, y entonces se iba congregando las gentes. Algunos de los guías les regañaron, y ellos dijeron: tenemos libertad de escuchar lo que nos plazca. Una dama ponía especial atención y un anciano caballero. Terminada mi exposición, pregunté si alguien quería que ampliara algo mi tema en algún punto del mismo, y la dama levantó la mano. ¿Puede usted, señora, decir lo que desee? No, señor, no quiero decir nada. Solamente quiero decirle que todo lo que usted acaba de decir es la sabiduría ancestral de nuestro pueblo. Nos muestra la materia cultura real y positiva. Y el hombre, que era un hombre anciano realmente, en varias ocasiones se le llenaron los ojos de lágrimas. No habla conmigo, pero estoy seguro que era un hombre debidamente orientado. El templo de Tula, de la Tula lejana. El primer tiempo que los toltecas hicieron en territorio mexicano, cuando las grandes jerarquías les dijeron que tenían que venir a auxiliar a los del sur. Los del sur eran los mayas, pueblo de paz y de sabiduría gnóstica. Siguieron subiendo los mayas y encontraron los olmecas, pueblo que encarnaba el sentido de lo crístico y de la armonía de los fontales. Y allí descendieron los sabios de Tula.
Entonces decidieron poner a toda aquella cultura una sola palabra: la cultura náhuatl, la cultura de la serpiente. Naga es la palabra atlante para serpiente, y Huatla es el movimiento de la serpiente. Ese es el movimiento de la T y la L que figura tanto y que ellos dicen que es el agua. No es el movimiento de arriba y de abajo. La T es una cruz de la armonía de los contrarios, y la L es lo que sube y lo que baja, la lamed de la cábala. Este es el valor de esta palabra hierática de las edades. Esta es la sabiduría que aquellos grandes seres dejaron para nosotros. Esta es la sabiduría, hermanos y hermanos, que pudimos contemplar desde Copán hasta Tula. Pero no hemos entrado al museo. Hay que ir al museo. El museo ha centralizado allí las mejores figuras, aquellas que considera más sanas, aquellas que considera adecuadas para perpetuar aquella sabiduría. Les advierto que los jefes de los gobiernos no saben de esas cosas. Simplemente para ellos es algo interesante, porque grandes cantidades de gente de todas partes van a mirar aquellas figuras, a rememorar la posibilidad de cuándo se levantaron, cómo pensaría esa gente, cómo desayunaría y cómo almorzaría, y hasta llevan sus pensamientos. Pero en realidad, de verdad, están haciendo una obra magna. Entramos al templo. Lo primero que encontramos es nuestro amigo y enemigo, el jaguar. ¿Amigo por qué? Porque es la energía no educada. Tenemos que educarla y eso es todo. Allí en el centro del jaguar está el centro del plexo solar y del umbilical, donde radica aquella poderosa energía del jaguar. Y en 4 dientes más largos que el resto, muestra los 4 mundos de la cábala y tiene la cola recogida hacia la esfera de Tijoret. Allí contemplamos aquella figura sorprendente, encantadora, maravillosa. Seguimos hacia adelante y encontramos una estela, la estela más iluminadora, si cabe decir, del conocimiento hierático de la sabiduría del tiempo. Están discutiéndose el poder de la serpiente, el jaguar y el águila. El águila tratando de elevar la serpiente y el jaguar tratando de derivarla para sí. Es la lucha en nuestro interior. Las pasiones derivan a aquella serpiente para su instinto, y la poca sensibilidad que podamos haber cultivado quiere derivar algo para elevarse hacia los mundos del espíritu. Allí está estereotipada esa batalla, esa lucha. Y más adelante está el jaguar devorándose a un corazón que está invertido. Eso quiere decir que lo poco noble que hay en nuestro corazón es derivado, llevado, robado para la satisfacción de los instintos. Puede haber más grandeza, puede haber más plenitud en aquellas cosas. Y seguimos dando una vuelta y llegamos a aquello que ellos equivocadamente llaman el calendario azteca. No hay tales calendarios, ni calazteca. El pueblo azteca fue un pueblo bárbaro, primitivo, que vino a destruir lo que había dejado la cultura atlante. Ellos nada sabían de delicadezas ni de noblezas. Cuando entraron que en la cultura náhuatl había que ofrendar los sentimientos del corazón hacia los dioses, entonces ellos consideraron que había que sacrificar vírgenes y niños, arrancarles el corazón estando vivos para ofrecérselo a los dioses y pedir beneficios de agua y frutos. Tal era la estulticia y la inconsciencia del pueblo azteca. Pero no se trata en aquella piedra maravillosa de eso. Es la serpiente masculina y femenina descendiendo de la esfera de Enzao para coagularse en la esfera de Balhut y Yosal, y allí se miran de frente. Y allí está el lenguaje, y allí está el poder de la palabra. En el centro está la cruz del Azure, y en el centro de la cruz de Azure está el rostro solar con la lengua afuera, indicando que el falus y la lengua tienen como raíz el mismo poder logoico para hacer posibles sus actividades. El uno para crear en el mundo formal y el otro para crear en el mundo ideal. Ojalá, hermanas y hermanos, que desde este momento en adelante no pudiéramos emplear nuestro lenguaje, sino única y exclusivamente para decir la verdad, decirla bellamente y para invitar a nuestros hermanos a que vienen. Así evolucionaríamos rápidamente, así nuestro crecimiento espiritual sería realmente incalculable. Estamos usando el fuego creativo del Espíritu Santo en caminos ignotos. A través de todo el hieratismo de aquellos pueblos, la serpiente tiene su lengua afuera y tiene 2 ramificaciones, la una hacia arriba y la otra hacia abajo, hieráticamente, queriendo decir que por medio de nuestra lengua acicateamos nuestras pasiones con nuestras palabras, como por medio de esas palabras podríamos igualmente elevar la energía. El poder del verbo,
el poder del lenguaje, el poder de Tonatiuh en la naturaleza del hombre, el poder espiritual del logos espermático que hace posible la evolución de los seres y de las cosas. Eso las vemos en todas las serpientes de aquellas figuras hieráticas. Libro prodigioso en piedra dejado para el futuro de las edades. Más adelante encontramos algo maravilloso: la personalidad y el ego. La personalidad es una cara de simio que cubre la figura de aquí hacia abajo, y detrás de la figura está un rostro bellísimo, espiritual, como la figura de un ángel. Es la parte espiritual de nuestro ego y la parte vulgar y ordinaria de la personalidad. Advierto que como esta es la batalla constante de nuestros días, aquella figura pagaría suficientemente el esfuerzo de visitar México. La personalidad, instintos, pasiones, egotismos, rabias, envidias, celos. El ego, conciencia, idealidad, ensoñación, mística, espiritualidad. Y allí está el rostro maravilloso del ángel, del arcángel, y del sí, del animal, del instinto, de la pasión. Seguimos dando vueltas y encontramos lo que Krumheller dice, y es lógico que le haya parecido como gran gnóstico, que él esperaba en sus investigaciones encontrar el Itifal. No lo encontraba en parte alguna, al fin lo encontró allí. Es un falus erectus, rodeado de fuego serpentino. Está estructurado en una piedra granítica. Así que yo espero en la próxima encarnación volver a contemplar esta figura hierática del principio creador del fuego creativo del Espíritu Santo. Allí está magnificente, soberbio, elegante y firme. Es el enano Guzmán. Adelante, caballando, hay un joven. El joven tiene la mano izquierda haciendo el toque magnético hacia la esfera de Yesod. El derecho está elevado hacia la esfera de Tifaret. En el centro está ya la flama de la vida. Tiene el falus erecto y está en contemplación mística. Está elevando ese divino fuego y mostrando cómo se verifican las cosas. La contemplación de ese monolito bastaría para recorrer el mundo y ver que la sabiduría del tiempo que los rosacruces enseñan a través de las edades era la sabiduría atlante. Que la sabiduría atlante dependió de lo más selecto que hubo en la cultura lemur, y que la cultura lemur recibió instrucción de los dioses. Es así como vemos a través del tiempo esas cosas admirables. Luego encontramos una serpiente enroscada, única en todo lo que pudimos contemplar, a la inversa de la otra que rastrea sobre la tierra, o que se eleva de la tierra al cielo. Aquella tiene su cola en lo alto y se enrosca sucesivamente hacia abajo. Es la emanación de lo espiritual hacia lo formal. La piedra esta granítica da sentido de eternidad. Yo les dije a los hermanos que tomaran fotografías. Siempre la fotografía nunca dice exactamente la grandeza de una figura hierática. Todos soberbios, increíbles. En otro lugar encontramos algo que ellos trajeron de Palenque: el árbol de la vida en forma de cruz. Mientras que abajo pululan los animales, enseguida vegetales y animales, y después los hombres, y por último los dioses. Está en forma de Tao. Esa Tao la encontramos también ya, pero no había mencionado para llegar a esta eclosión, en Copán. La cruz Tao. ¿Qué es la cruz Tao? Es sencillamente la esfera de Yesod en estado de fragilidad. Es la energía en espera de posibilidades para despertar y reproducir o crecer idealmente. Es la Tao, que es la principal letra que todas las tradiciones iniciáticas traen de todos los tiempos. Allí está la cruz Tao. De un lado está un hombre, de otro lado está un dios, de un lado está una mujer, del otro lado está un hombre, y en el centro, en el punto de la unión de estos contrarios, hay una ave sagrada. Es el aliento de la vida, es la mónada que viene a animar la creación para hacer posible que el hombre evolucione. Tal es el caso del árbol de la vida. Este árbol de la vida estaba sobre la tumba del príncipe Koch. Eso lo he ido correlacionando para hacer más claras las ideas. La tumba del príncipe Koch está en Palenque. Se sube por la pirámide a la cima de ella y se va, se desciende por ella hasta bajar 4 metros sobre el nivel de la tierra, donde está la tumba del príncipe Koch.
El príncipe Koch para ellos era un dios, pero para nosotros el príncipe Koch es la esfera de Yesod. Las energías entran por el aliento y van por el interior de esta pirámide hacia donde está el árbol de la vida, y en un tablón de piedra está la figura del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Sobre el príncipe Koch, sobre el príncipe Och, sobre la unión del espíritu y la sustancia. Ahora les cuento algo simple que no debía contar porque no vale nada, pero es lo interesante de aquella cosa. Una hermana, cuando iba yo a empezar el ascenso a la pirámide del príncipe Koch, siento mucho, no lo acompaño más, estoy muy cansado, me duelen las piernas, subir allá y bajar, no lo hago. Bueno, hermanita, descanse pues. Me fui, subí y bajé. Cuando estaba ya frente al árbol de la vida, volví a mirar y estaba al pie. Dije, ¿qué le pasó? Dijo, yo no me llevo a dejarte en esto. Produce naturalmente tanta inquietud en el ser psíquico que es imposible que al pasar de los dolores y molestias que alguien pueda experimentar vaya a dejar de contemplar aquellas cosas. ¿Quién es el príncipe Koch? Es la energía espermática de Yesod, que está depositada bajo el nivel de la tierra, recónditamente, donde las semillas vuelven sus tallos hacia la esfera del sol. Esa es la esfera de Koch. Es puro esoterismo, es pura sabiduría, es pura grandeza lo que se contempla en las figuras hieráticas que esos divinos instructores de la humanidad dejaron para nosotros a través de las estelas, de los templos, de los lugares maravillosos que se pueden contemplar en Mesoamérica y México. Y luego, no era posible despedirme de los hermanos sin hacerles saber que hay un gran hierofante que se conserva en estado etérico, esperando que sus discípulos se encarnen para encarnar él también y venir a guiarlos. El gran Atlante, el gran Atlante visible. Y alguien me hizo una pregunta: ¿y cómo podría yo ver el gran Atlante? Solamente a través del corazón, solamente a través de la sensibilidad. Usted empieza a visualizarlo hasta que al fin vea al gran hierofante que está guardando estos lugares para que no sean profanados, que están haciendo embellecer los lugares donde esos monolitos se hallan expresando la energía de la vida y la sabiduría del tiempo. Ese es el divino gran hierofante. Entonces, que el gran hierofante Atlante derrame su divina energía, sabiduría y amor sobre todos vosotros y cada uno de los seres que desean superarse, para que la humanidad pueda pasar de su condición animálica a su condición humana verdadera, y allí a la cima de lo espiritual y lo divino, que es la corona de la evolución, la cima del tiempo y el resultado del trabajo de la sublimación del fuego creador de la existencia. Oh divino hierofante, oh luz de las edades, oh conciencia en la cual se encarnó la sabiduría del lobo solar, haz luz en nuestros corazones y brillo en nuestras inteligencias para seguir el camino de la verdad.